República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial, 26 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar una avalancha de nombramientos en el sistema judicial, la letra pequeña de una jubilación bastante particular en la administración tributaria y una medida económica, con bastante miga para los contribuyentes. Y de paso, veremos qué nos cuenta este documento sobre sí mismo. De acuerdo, vamos a meterle mano a esto. Lo primero que salta a la vista es un auténtico aluvión de resoluciones del Ministerio Público. Son docenas, todas firmadas por el fiscal general Tarek William Saab y concentradas en apenas un par de días de enero de 2026. No parece algo casual. Desde luego que no. Cuando ves una actividad tan concentrada en el tiempo y firmada por la máxima autoridad, te planteas dos escenarios. A ver. O es la puesta al día de un montón de papeleo administrativo que se había acumulado, lo cual sería una cuestión de eficiencia, o estamos ante una reorganización intencionada, un movimiento de piezas en el tablero judicial a nivel nacional. Claro. El documento no nos da el por qué, pero el qué es innegable, un reajuste de personal a gran escala. ¿Y es que afecta a todo el país? Veo nombramientos en Sucre, Carabobo, Zulia, Táchira, Delta, Amacuro, Miranda. En todas partes. Y también a nivel nacional. Pero lo que más me llama la atención son las competencias. No son solo fiscales para delitos comunes. ¿No? Por ejemplo, en Delta Amacuro nombran a un fiscal auxiliar interino con competencia en defensa ambiental y fauna doméstica. Has dado en un punto clave, porque eso es muy revelador. Así. Que se designe a alguien específicamente para temas ambientales en una región como Delta Amacuro, que es ecológicamente tan sensible, te dice algo. Vale. Pero es que además vemos otra designación para la Fiscalía 98 a nivel nacional en protección de derechos humanos y diversidad de género. O sea que no son solo cargos, son como declaraciones de intenciones. Precisamente. Hace 10 o 15 años estas áreas no tenían fiscalías nacionales dedicadas con este nivel de protagonismo. Cierto. Esto puede interpretarse de varias formas. Podría ser una señal de cómo el Estado busca proyectar una imagen a nivel internacional, ¿sabes? Sí. Alineándose con agendas globales que hoy son cruciales. Como la medioambiental o la de derechos humanos. Justo. O, por otro lado, podría ser una respuesta a presiones y movimientos sociales internos que demandan más atención en estos frentes. La Gaceta no entra en motivaciones, pero nos pone la pista sobre la mesa. Claro. Te permite hacerte las preguntas correctas. Aunque también hay mucho de lo clásico, por así decirlo. Veo fiscales para delitos de homicidio en Zulia, para delitos graves y contra la propiedad en Táchira. Claro. Lo que uno esperaría del día a día de la justicia. Por supuesto. La maquinaria principal tiene que seguir funcionando. Pero incluso ahí hay detalles interesantes. Has mencionado un traslado, el de Joshua Hiram Páez Hidalgo. Sí. Este fiscal pasa de la Fiscalía Nacional Antiextorsión y Secuestro a la Fiscalía 53 Nacional Plena. ¿Y eso qué implica? ¿Es un ascenso, un movimiento lateral? Pues podría ser ambas cosas. Pasar de una fiscalía especializada en un tema tan duro como la extorsión y el secuestro a una nacional plena sugiere que se está aprovechando su experiencia para un ámbito de actuación más amplio. Quizás más estratégico. Exacto. No es un novato al que mueven. Es una redistribución de un activo con experiencia en un área muy sensible. Muestra cómo se gestiona el talento y la veteranía dentro de la institución. No es solo cubrir un hueco, es colocar a una persona específica en un lugar específico, y eso raramente es al azar. Entendido. Y en medio de esta marea de nombramientos y traslados, de piezas que se mueven en el tablero del Estado, hay una resolución que me ha llamado la atención por ser todo lo contrario. ¿Ah, sí? No es un comienzo, sino un final. El de la carrera de una funcionaria, Ralibel Briceño Gómez. Sí. Es un cambio de escala fascinante. Pasamos de la visión macro de todo un sistema judicial a la historia administrativa de una sola persona. Y aquí la Gaceta se vuelve increíblemente detallista. Nos dice que tiene 48 años y que ha trabajado durante 27 en la administración pública, concretamente en el CENIAT, la agencia tributaria. Un momento, 48 años. Me parece muy joven para jubilarse. Poquísimo. ¿Qué es esto de la jubilación especial? ¿Es un privilegio, un derecho que se ha ganado? Es una figura legal específica. Una jubilación especial significa que no se acoge al régimen estándar por edad o por años de servicio. Ah, vale. Se basa en una serie de decretos y normativas que le dan a la autoridad competente, en este caso el superintendente del CENIAT, José David Cabello Rondón,
la potestad de aprobarla bajo ciertas condiciones. Entiendo. A menudo se usa para reconocer servicios destacados por motivos de reestructuración o en algunos casos por discrecionalidad. Es una vía de salida del servicio público que, bueno, se aparta de la norma general. Vale. Y el dato que me ha dejado helado es el monto de la pensión. ¿Sí? 428 bolívares con 77 céntimos. El documento aclara que esto es el 67,50% del sueldo promedio de sus últimos 12 meses. La cifra, así, en frío, parece bajísima. ¿Lo es? Y aquí es donde el documento nos obliga a mirar más allá de la cifra y entender el contexto económico. Claro. Esos 428 bolívares, en una economía con la inflación que ha caracterizado a Venezuela en los últimos años, tienen un poder de compra ínfimo. O sea, nada. Estamos hablando de una cantidad que apenas cubriría el coste de productos muy básicos, como un cartón de huevos o un kilo de queso, y poco más. Entonces, ¿por qué se publica con tanto detalle? ¿No es casi cruel? Es que el objetivo del documento no es valorar si la pensión es justa o suficiente, sino dar fe de la legalidad del acto administrativo. El cálculo del 67,50% es una fórmula matemática estricta que viene de la normativa de pensiones. Vale, es pura transparencia. Exacto. Al publicar el monto exacto, el porcentaje y la base del cálculo, el acto se vuelve transparente y auditable. Cualquiera podría verificar que la cuenta es correcta según la ley. Entiendo. Lo que este dato nos revela en realidad no es tanto el caso de esta funcionaria, sino el estado del sistema de pensiones y del salario público en general. Es un reflejo del colapso del valor del trabajo en el sector público. Qué duro. Bueno, y sin movernos de la agencia tributaria, del CENIAT, hay otra providencia, pero esta ya no es personal, sino puramente económica y nos afecta a todos los que pagan impuestos allí. Se fija la tasa de interés para los pagos fuera de plazo, los intereses de demora, para diciembre de 2025. Este es otro punto interesantísimo. El documento nos dice que la tasa de interés activa promedio de los 6 principales bancos del país, que es la referencia que fija el Banco Central de Venezuela, fue del 58,59% para ese mes. A primera vista, un 58,59% anual ya parece una barbaridad en cualquier sitio. Ya. Pero espera, porque aquí viene la trampa. El texto dice que esa tasa se aplicará incrementada en 1.2 veces. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué necesidad hay de subirla todavía más? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta está en la lucha contra la inflación. Piénsalo así, en un contexto de inflación galopante. Claro. Si la tasa de interés por no pagar es más baja que la inflación, a las empresas les sale a cuenta no pagarle al Estado y usar ese dinero para financiar sus propias operaciones. Sería como un crédito barato a costa del fisco. El Estado perdería dinero cada día que no cobra. Necesita que esta tasa de penalización no solo sea alta, sino que supere con creces la inflación. Al multiplicarla por 1,2, la tasa final se va a cerca del 70,3%. ¡Wow! Es una medida de choque. No buscan solo compensar la pérdida de valor del dinero, buscan castigar de verdad la morosidad. Es un desincentivo brutal para que a nadie se le ocurra financiarse a costa de los impuestos. Es como si el Estado te dijera: Págame a tiempo, porque si no, el crédito que te voy a cobrar yo va a ser el más caro de todo el mercado, y con diferencia. Es una herramienta de presión fiscal muy potente, entonces. No es un simple interés, es una penalización en toda regla. Totalmente. Es una declaración de intenciones sobre la seriedad con la que se toman la recaudación. En economías inestables, asegurar el flujo de caja del Estado es una prioridad absoluta, y esta es una de las herramientas más directas para conseguirlo. Muy bien. Hemos visto nombramientos que dibujan las prioridades del sistema judicial. El caso personal de una jubilación que nos habla del estado del sector público y una tasa de interés que es un termómetro de la política fiscal. Todo esto aparece en el mismo documento, con el mismo formato. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la propia Gaceta Oficial? Pues nos dice que es la columna vertebral de la seguridad jurídica de un país. De hecho, la propia Gaceta cita extractos de su ley reguladora, la Ley de Publicaciones Oficiales, y su objeto, según la ley, es garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del pueblo al contenido de los mismos. Es el principio de la ley se presume conocida por todos. Una vez que algo se publica aquí, ya no hay excusa. Exacto. A partir del momento de su publicación, un acto administrativo o una ley adquiere fuerza y se convierte en un documento público de conocimiento obligatorio.
Es la materialización del principio de publicidad. De los actos del Estado. Sin este mecanismo reinaría la arbitrariedad. ¿Cómo podrías exigirle a alguien que cumpla una norma que no ha podido conocer? La Gaceta es el antídoto contra el secreto en la gestión pública. Y es interesante ver cómo se ha modernizado, al menos cómo lo presenta el documento. Menciónate el sistema de publicaciones mixto, digital y físico, y que ambos tienen la misma validez. Sí, eso es importante. Incluso publicita sus propios servicios. Te da la página web para conseguir una copia certificada, imprentanacional.gov.b, y te dice lo que cuesta este ejemplar en papel. Cuesta el equivalente al 6,85% del valor de la unidad tributaria. ¿Ves? Hasta el más mínimo detalle está regulado. Es que esa es la esencia de la burocracia en su sentido más puro y necesario. Es la maquinaria administrativa en pleno funcionamiento, desde el acto de más alto nivel, como la firma de un decreto o el nombramiento de un fiscal, hasta el detalle más terrenal, como el precio de la copia impresa o cómo obtener un certificado. Todo forma parte del mismo ecosistema de legalidad. Convierte las decisiones políticas en actos administrativos trazables, públicos y, en teoría, indiscutibles. En resumen, esta Gaceta Oficial del 26 de enero de 2026 es una radiografía muy precisa de la actividad del Estado en un momento concreto. Vemos cómo se configura el Poder Judicial, cómo se gestionan las carreras de los funcionarios y cómo se aplican las herramientas de la política fiscal para que la maquinaria siga funcionando. Sí, es una instantánea muy nítida del qué y el cómo del funcionamiento del Estado. Y esto nos deja con una reflexión para darle una vuelta. A ver. Hemos analizado los actos que se publican, que son la decisión oficial, el papel. Pero esto inevitablemente nos lleva a pensar en la siguiente capa, la de la implementación y el impacto real en la calle. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que, una vez que se nombra a ese fiscal especializado en derechos humanos y diversidad de género, o al de defensa ambiental, la pregunta clave es, ¿qué pasa al día siguiente? Claro. ¿Qué casos investigan? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Su trabajo cambia realmente la vida de la gente? ¿O con la tasa de interés del 70% consigue de verdad reducir la morosidad fiscal? ¿O simplemente ahoga más a las empresas que ya tienen problemas? Entiendo. La publicación en la Gaceta es el primer paso, es el punto de partida documentado, pero el verdadero viaje de esa decisión, su efecto en el mundo real, es una historia mucho más larga y compleja que este papel no nos cuenta.